días. Bienvenidos a Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Hoy estamos aquí por primera vez también conectándonos a través de nuestro Instagram, así que a todos aquellos que nos están siguiendo también por Instagram, les invitamos a que sigan el link que pusimos en nuestras historias para que puedan ver la transmisión completa a través de nuestra fanpage. Entonces recuerden que también todo esto queda grabado en nuestro canal de YouTube y también en nuestra fanpage para que aquellos que no pudieron conectarse digamos en vivo puedan realizarlo después en el tiempo que puedan. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y me encanta quien nos acompaña hoy, que es la licenciada Nadia Ruiz. Muchos ya la conocen y para aquellos que la están viendo por primera vez, voy a comentar un poquitito quién es la licenciada Nadia. Ella nos va a estar hablando sobre revisión final de estados financieros y su presentación en el sistema Marangatú. La licenciada, ella es contadora pública, es magíster en auditoría, especialista en auditoría pública por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Igualmente posee una suficiencia investigadora y un MBA por la Universidad de Coruña, España. Desde el año 2008 ejerce como asesora de empresas en las áreas societario legal y tributaria, control y auditoría interna, finanzas y procesos como socia de R&R, asesoramientos integrales en diversos sectores como el tecnológico, producción y servicios. En el campo de la auditoría externa, ejerció también como encargada del área de tributación en los años 2006 al 2018 en ALGA Auditores y Consultores Asociados. En el ámbito académico, cuenta con más de 18 años en el ejercicio de la docencia, impartiendo cursos de grado y posgrado en universidades públicas y privadas e institutos de educación superior en el campo contable, auditoría y finanzas cooperativas, como en finanzas empresariales. Es expositora en congresos nacionales y conferencias internacionales de contabilidad desde el año 2013. Posee también publicaciones del área contable y de control interno para las instituciones públicas y de gestión de estudios contables en el área privada. ¡Wow! ¡Qué currículo! ¡Qué privilegio tenerte hoy aquí, Nadia, con nosotros! Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tanto tiempo realmente. Sin darnos cuenta pasa el tiempo y bueno, hoy queremos hablar un poquitito sobre la importancia de los estados financieros y más hoy que estamos todos actualizados, que ya empiezan los controles cruzados con la RG90, RG104. Entonces hay que cerrar un poquitito lo que es nuestros controles mensuales por parte de la SER con el balance. Entonces nos llama hoy la atención lo que siempre existió, ¿verdad? Pero que hoy para mí tiene que tener un peso un poquito más delicado, que es la emisión de los estados financieros que se sube a lo que son las plataformas de la SEC. Excelente, Nadia, y qué gusto que podamos hoy justamente hablar contigo de todo esto. Me encanta, sobre todo por esta gran formación que vos tenés, todos estos años de experiencia, así que qué gusto que realmente puedas estar hoy en nuestro programa Enfoque Tributario. Vayan también participando, cuéntenos desde dónde nos están viendo, queremos saber para poder saludarles también a sus ciudades. Y por supuesto recuerden que al finalizar tendremos el sorteo de este hermoso termo artesanal que nos está acompañando aquí durante la transmisión. También tengo una novedad, algo que les va a encantar, una promo verano, un lanzamiento espectacular que ya les voy a ir contando. Síganos. Entonces, vamos a empezar con nuestras preguntitas. ¿Qué documentos integran los estados financieros a efectos tributarios? ¿Podría comentarnos, Nadia? Bueno, nosotros la ventaja con Paraguay que sí, siempre tenemos que tratar de ir profundizando lo que es la incorporación de las normas internacionales de información financiera. Entonces guardamos relación con las NIFIS 1, ¿verdad? Donde pide los estados financieros, que en su conjunto son 5 a nivel internacional: el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de variación patrimonial y la nota de los estados contables. Estos estados entonces son los que también le importa a la SED, y hay una resolución que es la resolución 49/14 que obliga a las empresas que presentan bajo régimen contable, en este caso IRE general con la ley 6380/90, la presentación de los estados financieros al mes de mayo, pero como la pandemia y con la incorporación de la nueva ley hay algunos plazos que se fueron extendiendo.
Sumado a eso, nuestro país en ese punto es, digo yo, avanzado en el tema del control de los activos, nos pide también que tengamos en nuestro sistema tributario guardado en el archivo tributario de la empresa el cuadro de depreciación de activos fijos, que hoy sufrió también una actualización con la resolución 77/2020. Y eso se tiene que guardar por 5 años. Realmente yo digo 5 años sobre ejercicio cerrado el 31 de diciembre, entonces siempre digo 6 años en total. Porque nosotros no es que el 1 de enero venza los 5 años el 1 de enero, sino que sobre ejercicio cerrado se va en total a 6 años. Y pueden ser requeridos en cualquier momento por la SEC ante un eventual control, ¿verdad?, aleatorio que hace también la SEC. Entonces yo creo que ahora va a empezar a haber bastantes controles aleatorios con los controles de enlace, con los IVA, con la RG90 y con los estados financieros para verificar, en este caso, su consolidación a través de estos estados. Excelente, licenciada Nadia. ¿Y cuándo se debe realizar la presentación justamente? La presentación normal es a mayo, ¿verdad? Pero justamente hubo una actualización en este año, ¿verdad?, de la SEC, que se pidió, el Colegio de Contadores suele pedir algún aplazamiento por el tema de las demoras, la intermitencia del sistema Marangatú, y se estableció que a junio del 2022 se tenían que presentar los estados o subir los estados financieros a través del Quechaucá al 31 de diciembre del 2021. Pero como les dije, normalmente a través de la resolución 48/14, la presentación de los estados son a mayo de cada año. Excelente, Nadia. ¿Y qué se debe exponer en las notas a los estados financieros? En la nota de los estados financieros se deben poner los principales cambios que pudo haber sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por ejemplo, si hubo una variación del cuadro de inventario, si de repente tuvimos un problema específico, por ejemplo, hubo un desperfecto de una máquina, un daño proporcional que hace que afecte eso en mayor medida al cuadro de depreciación, una fuga o un robo, ¿verdad? O sea, todo lo que puede ser que afecte en demasía a lo que es la presentación de los estados financieros, como también los principales informes que nos pide, que viene del informe del balance analítico, ¿verdad?, que también por la resolución 113 113 creo que /2019, si no recuerdo, tenemos que presentar informes, por ejemplo, de los principales proveedores, clientes que superan el 10% del total. Entonces, esos informes que nos pide la SEP, podemos hacer un hincapié en la nota de los estados contables. Excelente, licenciada Nadia. Y, por ejemplo, cuando debo presentar el cuadro de apreciación de activos fijos, primero queremos saber cuándo y qué tenemos que tener en cuenta también. Y justamente eso va acompañado, o sea, realmente no se presenta el cuadro, sino que forma parte de los documentos que deben ser guardados, y que cuando tenemos procesos asamblearios, ¿verdad?, yo recomiendo que sean aprobados en conjunto con los estados financieros. O sea, nosotros tenemos los estados financieros que se aprueban normalmente por asamblea, y acompañar ese sexto estado que nos pide la SEP, porque forma parte y tiene que calzar con lo que es los activos y las depreciaciones y revalúos correspondientes. Entonces eso se guarda por el plazo de prescripción, que es lo que estábamos indicando, y cuando la SEP lo requiera, entonces tener a la vista. Excelente, eso es muy importante, sí, ¿verdad? Por más que no presentemos, lo tenemos que tener, así cuando se nos requiera ya está listo, ¿verdad? Sí. Licenciada Nadia, ¿y cuál es la sanción por presentar los estados financieros de forma distinta a lo establecido por reglamentación? Y bueno, tenemos otra vez primero un plazo de prescripción, que si es que un plazo de vencimiento que es, en este caso a junio, y si no tenemos un 500.000, y por presentar de manera distinta es 200.000, y va actualizando también las multas. Entonces tendremos ahí unas multas incorporadas que tendríamos que, siempre digo yo, revisar cada año si no hay una actualización de las multas. Pero ya tenemos ahí por presentar en forma irregular y por presentar fuera del plazo. Fuera del plazo, sí, y sí, cuando no cumple, digamos, con la reglamentación, los requisitos. Sí. Perfecto. Licenciada, a la vista de la importancia de los estados financieros,
y su presentación al fisco, ¿qué elementos debemos revisar cuando analizamos un balance, por ejemplo? En principio teníamos que revisar los totales y subtotales, y como nosotros en el FECHAUCA cargamos por año, ¿verdad? Hay empresas que ya por exigencias de la autoridad tributaria tienen que presentar un balance comparado que son de 2 ejercicios. Entonces nosotros, si bien no estamos de repente por la autoridad tributaria, igual tenemos que controlar los saldos, ¿verdad? del año anterior, porque por ejemplo en el flujo de efectivo tenemos que iniciar con el saldo del año anterior. En el cuadro de variación patrimonial tenemos que iniciar con el año anterior. Entonces siempre es recomendable revisar los cierres de los estados de variación del año anterior para poder cuadrar con este año, ¿verdad? Estoy hablando de, en este caso, los 4 estados: el balance, el cuadro de pérdida de ganancias no tanto, pero sí el cuadro de depreciación, el cuadro de variación patrimonial y el de flujo efectivo. ¿Por qué? Porque necesitamos los datos del año anterior para poder cargarlos de este año y que salga el movimiento. Entonces siempre se recomienda revisar los saldos del año anterior, revisar los totales de este año y ver que efectivamente cuadren los puntos de control, ¿verdad? Por el caso de las compras y ventas tiene que cuadrar con nuestro famoso IVA. Por eso yo les decía, hay cuadros que vamos a comparar con el año anterior, pero hay cuadros que vamos a estar comparando con las presentaciones mensuales de información que tenemos. Algunas veces me preguntan si la RG90 va a cuadrar, y puede ser que no cuadre, ¿verdad? Porque podemos tener algunos casos combinados de presentación de informes, y tenemos también, si tenemos ventas exentas, que hay una parte de la proporción del IVA que se va a costo. Entonces nuestra RG90 puede ser que no nos cuadre totalmente con nuestra presentación del balance en las compras y en las ventas, pero sí o sí tiene que estar lo más cercano posible. Eso es lo que estamos diciendo. Excelente, licenciada, qué buen punto esto, ¿verdad? Para saber entonces cómo podemos medir, cómo podemos saber si está bien, y estos puntos de control que estabas mencionando, tan importantes realmente, y bueno, para ver un poquitito cómo nosotros podemos tener en cuenta si estamos realizando bien el balance, ¿verdad? Así como decías, en algunos casos hacer el comparativo, y en otros, dentro de lo que es el mismo ejercicio fiscal, los saldos, los totales, estar comparando, ¿verdad? Licenciada, me gustaría saludarle un ratito a la gente que nos está viendo. Están saludando aquí, estoy leyendo los comentarios. Excelente el tema, buenísimo, dice, están felicitándote también. Así que bueno, muchas gracias a toda la querida audiencia que está siguiéndonos aquí. Saludamos a los que nos ven desde San Alberto, Alto Paraná, desde Filadelfia, Chaco, desde Asunción, desde Ciudad del Este, desde Mariano Roque Alonso, desde Fernando de la Mora, desde Luque, desde Villa Elisa, desde Altos, desde Encarnación, desde la ciudad de Cordillera, Ipané, Caguazú, Nueva Esperanza, Canindeyú, Ayolas, Guarambaré, Itá, San Bernardino, desde San Miguel Misiones y desde Santa Rita. ¡Qué gusto! Muchísimas gracias por estar allí conectado del otro lado. Gracias por seguir siempre la transmisión de Enfoque Tributario. Invítenle también a aquellos colegas que saben que estos temas son tan interesantes, vayan compartiendo también, y por supuesto todo queda grabado en nuestro canal de YouTube, como dije al inicio, y también en nuestra fanpage para aquellos que no pudieron conectarse en directo. Seguimos nosotros con nuestras preguntitas. ¿Qué elementos debemos revisar cuando analizamos un cuadro de resultados de ingresos y egresos? Y bueno, ahí tenemos que revisar principalmente los ingresos operacionales y no operacionales. Nosotros nos dedicamos a la venta y de repente tenemos una venta especial de algún activo, entonces todo lo que es no operacional llama la atención, ¿verdad? A ver cómo nos afecta, ¿verdad? Un ingreso o un egreso. Y dentro de los egresos, por supuesto, la relación de los gastos, la relación de los costos, principalmente de los costos de los gastos administrativos y los gastos de venta. Entonces hay por lo general una estadística ya, no solamente por parte de la SEC, sino también por las revisiones de auditoría para la gente que le corresponde, sobre una media del sector. O sea, partimos del informe del Banco Central que nos habla cuál es la utilidad promedio del sector,
de ahí bajamos a los datos estadísticos que la SED tiene porque ya está hace mucho sistematizado, entonces tiene una estadística de 5 o 6 años del sector y tiene también la estadística de la propia empresa. Es importante entonces revisar que si existe una variación muy fuerte, ¿verdad? Pues le digo, de repente la empresa sufrió una crisis particular, entonces debe estar expresado eso en la nota de los estados financieros para que se demuestre por qué no es igual que la media si es que hay menos utilidades. Bueno, y si hay más utilidades, bienvenido sea, ¿verdad? Quiere decir que somos mejores gestores. Y entonces son esas inconsistencias que puede haber con el sector que el fisco le puede llamar la atención y puede llevar un atento correo donde dice que justifique, ¿verdad?, algunas casillas especiales o algunos informes. En este caso. Perfecto, licenciado. Acá justamente nos está diciendo Rosalía Cabrera, ¿verdad? Si esto queda grabado para volver a ver. Claro que sí, Rosalía, queda grabado. Les comento nuevamente para aquellos que se están sumando recién, que queda grabado en nuestro canal de YouTube y también en nuestra fanpage. Así que van a poder verlo desde el inicio nuevamente. Y también, por supuesto, ya tenemos algunas preguntitas de la querida audiencia que vamos a ir realizándole a la licenciada Nadia. Nos comentan también que nos ven desde Villa Elisa, porque no le nombramos, así que también muchas gracias, entonces, y cariños a todos los que nos están viendo desde Villa Elisa. Licenciada Nadia, posteriormente debemos analizar qué elementos revisamos en el cuadro de variación patrimonial. ¿Podría explicarnos un poquitito? Sí, justamente nosotros como teníamos estos 5 estados financieros, nos vamos en orden, ¿verdad? Empezamos por, digamos nosotros, por lo que es el balance, seguimos con lo que es el cuadro de ingresos y egresos y llevamos un poco lo que es el cuadro de variación patrimonial. En el caso de la sociedad, de verificar lo que son las acciones, en este caso, lo que es el capital suscrito y el capital integrado. En el caso de la sociedad anónima, se sabe que el capital suscrito tiene un límite hasta 2 años para que esté totalmente integrado. Y de repente ustedes saben que ahora la nueva ley 6380/90 habla de que si no se va a hacer la distribución y pagar el IDU, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer la ampliación de capital. Si existen reservas estatutarias, se pueden mandar temporalmente a reserva. Pero ¿qué quiere decir? Yo recomiendo que cuando la Asamblea dispone una ampliación de capital, automáticamente eso se empieza a movilizar con lo que es la actualización por escribanía, porque implica una modificación del estatuto en el capital, que eso cierre antes de fin de año para que nosotros podamos expresar correctamente el balance, porque si no, ¿qué va a quedar? Va a quedar ahí pendiente de actualización del capital. Y por el otro lado, la SEC va a controlar si se cumple o no con ese requisito de que en el año tendríamos que haber hecho esto, porque dice, si pasado un año, vamos a decir que nosotros tenemos hasta marzo, pero ustedes saben que los registros públicos hoy son lentos, o sea, hoy ir a hacer una actualización de una modificación tarda y tenemos que pasar por la abogacía del Tesoro. Y dice que si a marzo nosotros no hacemos lo que nos comprometimos a hacer una ampliación de capital, o en este caso mandar a una reserva que es más fácil, ¿verdad? Dice, va a recalcular y va a considerar que eso es una distribución de dividendos. Entonces, principalmente entonces el aumento de capital cuando corresponde de acuerdo a lo que dice el acta asamblearia. Después revisar, por supuesto, el cumplimiento del compromiso de la reserva legal, que decíamos que tiene que ser hasta el 20% del capital y que si tenemos utilidad ese año, entonces tenemos que hacer el ajuste del 5%. Podemos tener más del 20% de reserva legal y la verdad que no hay nada que limite. Y más todavía con lo que sufrimos la pandemia y la crisis económica, la reserva legal sirve justamente para enjugar las pérdidas. Entonces, por un lado tenemos que podemos enjugar unas pérdidas extraordinarias cuando el límite del balance al año siguiente, porque decíamos, podemos tener pérdidas y compensar hasta el 20% de la renta neta cada año. Vamos a decir que ese porcentaje no pudimos cumplir porque no tenemos muchas utilidades, entonces podemos usar esa reserva. Tenemos las reservas estatutarias. ¿Cuánto tiempo se pueden quedar las utilidades en la reserva estatutaria? No tenemos hoy un límite. Pero el problema es que si nosotros no hacemos el ajuste de ampliación o no hacemos una decisión que vamos a usar eso para construir o lo que sea, eso va quedando en el patrimonio y
después no tenemos un enlace real con la masa monetaria, ¿verdad? No tenemos con un activo, no tenemos enlazado con una caja. Entonces no es recomendable mantener una reserva estatutaria por mucho tiempo porque ustedes saben que es un ajuste técnico y eso se diluye en el activo. Y el día que necesitemos hacer una ampliación o una actualización, realmente no se va a ver reflejado eso en el movimiento de la entidad. También tenemos que ver si existen utilidades o excedentes no repartidos. ¿Qué dice el estatuto? O sea, vamos a decir que la Asamblea decidió distribuir como dice la ley 6380. Entonces tenemos que proceder a la distribución, de ser posible dentro del ejercicio, antes de marzo, de acuerdo al tipo de sociedad. Ustedes hagan un hincapié con las sociedades anónimas, ¿verdad? Que tienen asamblea y otras que tienen asamblea, donde dice la SEC que se tiene que pagar ya la retención en este caso al accionista del 8% de los dividendos del IVA, ¿verdad? Del impuesto a los dividendos de utilidades. Entonces, una cosa es que se pague la retención y otra cosa es que se le pague al accionista. Ahí entonces, ¿qué tenemos que ver? Que puede ser que un accionista, que es muy difícil, no venga a cobrar, pero podemos tener accionistas del extranjero que dicen, no me vayan nomás a enviar porque ahí yo tengo un plus por enviar al extranjero la remesa. No. Entonces voy a venir a buscar, no viene a buscar. Hay estatutos muy antiguos de sociedades que te dicen que si a los 5 años no viene a buscar sus utilidades, eso va a ser absorbido por la empresa. Entonces, esos estatutos también tienen un cumplimiento. Los estatutos más nuevos no hablan de eso, pero los estatutos anteriores al Código Civil, que data del año 95, sí, yo tengo ese tipo de empresas todavía. Entonces, a la empresa también le recuerda al contribuyente si quiere venir a retirar, y hay contribuyentes que dicen no, ¿verdad? Entonces, vamos a reactuar eso y a redirigir a la empresa. Y también tenemos que ver las reservas por revalúo técnico. O sea, nosotros queremos actualizar el valor de un bien porque de repente pasa un viaducto, mejora las calles. Entonces sí podemos hacer ajustes por revalúo técnico y solamente en la venta se va a ver la diferencia. Pero a los motivos de expresión de préstamos financieros, entonces tenemos que ver esas reservas también para que estén correctamente expresadas dentro del balance. O sea, como se dan cuenta, el cuadro de apreciación y revalúo, el cuadro de variación patrimonial también es un cuadro muy importante porque todo eso que estamos diciendo nos permite analizar solamente haciendo hincapié en ese cuadro, sin entrar a tallar en los otros estados. Pero ¿con qué enlazamos? Con la nota de los estados financieros, con las actas que definen esto. O sea, es muy importante que el contador haga estas revisiones. Qué bueno, licenciada Nadia, la verdad que también estoy aprendiendo muchísimo acá, todo eso del revalúo técnico, esas cosas, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta. Entonces, así como bien decía la licenciada Nadia, ¿verdad? Todos aquellos colegas que nos están viendo, para analizar bien, ¿verdad? Y darle la debida importancia realmente que se merece. Estaban todos los estados financieros, ¿verdad? Y en este caso, cuando hablaba la licenciada justamente del cuadro de variación del patrimonio neto. Quiero aprovechar un ratito, así lo doy tiempo a la licenciada Nadia a tomar agua por lo menos porque le estamos atacando con todas las preguntas, ¿verdad? Quiero comentarles que tenemos una promo imperdible, esta promo primavera-verano. Tienen que sumarse, tienen que participar. Llegó la promo que te acompañará a todos lados. Con la compra de alguno de los sistemas StarSoft, te llevas de regalo un termo frío-calor de la marca Indio. No esperes más, solicita ahora mismo algunas de nuestras soluciones tecnológicas para tu negocio. Nuestros ejecutivos comerciales aguardan tu llamada al 021-729-0909, opción 1. Formando líderes contables, StarSoft lanza esta promoción maravillosa, una edición especial con estos termos que son una belleza. Yo ya quiero ganarme uno, quiero participar también, la verdad. Realmente están hermosos, así que con la compra de un sistema se van a llevar este hermoso termo para disfrutar de nuestro verano. También quiero comentarles que tenemos a mano para ustedes ya disponible la facturación electrónica. Te brindamos la solución ideal para la emisión de tus comprobantes electrónicos. Nuestros sistemas de facturación y de gestión administrativa se integran completamente a la operativa de tu negocio. Con el servicio de facturación electrónica de StarSoft podrás enviar, recibir y consultar diferentes tipos de documentos electrónicos. Pueden solicitar también mayor información al
729-0909, opción 1, que allí nuestros ejecutivos comerciales pueden también darle toda la explicación que están necesitando para contar ya con la facturación electrónica. Muy bien, licenciada Nadia, te invitamos a que participe también vos del sorteo. No, en realidad no es un sorteo, en realidad es por la compra de un sistema, de cualquiera de nuestros sistemas, puede llevarse este hermoso termo de indio que está realmente fabuloso. Una medida ideal para poder seguir trabajando, para llevar a la playa, para llevar al río, al arroyo, a hacer deporte, ¿verdad? Qué gusto que ya se viene el verano. Licenciada Nadia, ¿qué debemos analizar cuando revisamos el flujo de efectivo? Acá estoy viendo que ya hay preguntitas sobre flujo efectivo, también vamos a realizar. Entonces, ¿qué nos sugerís analizar cuando se revisa un flujo de efectivo? Lo primero que tenemos que ver, y más todavía después de nuestra crisis de pandemia y crisis económica, es si no tenemos una quiebra técnica, ¿verdad? Porque eso se va a ver reflejado por el exceso de proveedores versus el capital, ¿verdad? Cuando el capital es inferior, ¿verdad?, al total del pasivo, al total del patrimonio, en este caso del pasivo y patrimonio, ya podemos hablar de 3 años seguidos de una quiebra técnica. Si bien hoy no hay un control de un órgano especial por la dichosa quiebra, sumado a que no podemos distribuir utilidades mientras tenemos pérdida, es importante ver que eso puede afectar en el flujo de efectivo porque tenemos menos disponibilidades para hacer la gestión propia de la entidad. En el tema del flujo efectivo existen 2 métodos para realizar el flujo, el método directo y el indirecto, ¿verdad? Entonces está el método directo, ¿verdad?, que es el que usan más los auditores, y está el método indirecto, que es el que tenemos que usar nosotros los contadores porque queremos ver más a fondo la operativa de la empresa. El flujo hoy se divide, como las normas internacionales de información financiera dice, que es en las actividades operativas, de inversión y financieras. Entonces todo lo que es a la actividad propia de la empresa está dentro de las actividades operativas. Después tenemos las actividades de inversión, que es lo que se refiere a lo que es los incrementos de capital, y a las financieras cuando hacemos los préstamos para poder seguir teniendo la entidad operativa. La proporción, ¿verdad? La proporción, lo ideal es que las inversiones, o sea, el flujo efectivo tenga mayor movimiento en lo que es la parte operativa, porque para eso nosotros nos dedicamos. Y también podemos ver a través del flujo cuando empieza a haber problemas de morosidad. O sea que si pasando 90 días, que es un promedio normal de atraso, ya tenemos que preocuparnos si el cliente no nos paga. Entonces, si nosotros realmente utilizamos también estos estados financieros en forma mensual o por lo mínimo trimestralmente, porque eso nos da nuestro sistema StarSoft, ¿verdad? Sí. La ventaja de que al cargar todo podemos sacar un estado provisorio. Entonces nos permite ver los movimientos de los flujos y nos estamos dando cuenta si bajó o no bajó en las actividades operativas, si se cargó todas las inversiones, ¿verdad? Si es que cuál es la carga del préstamo y de los intereses en general. O sea, son muchos elementos que nosotros podemos ir teniendo en cuenta. En cuanto al método directo, ¿verdad?, ¿qué es lo que podemos revisar de una forma más fácil? Revisar qué cobramos a los clientes, qué se pagó a los empleados y proveedores, ¿verdad?, qué se pagó de intereses. Ahora, por ejemplo, muchas veces están ya inclusive haciendo refinanciaciones de impuestos que nos permite el hacer. Estamos haciendo refinanciación a lo que es los compromisos sociales, en el caso del Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Y por supuesto, cuánto pagamos en concepto de impuestos. O sea que todo eso nos permite sacar el flujo de efectivo, esa información que viene luego detallado. Y en el caso del método indirecto, entonces hay una serie de ajustes que tenemos que ver. ¿Cuál es el tema? Todas las registraciones contables que no tienen que ver propiamente con el efectivo. El caso de las repreciaciones y las reservas. O sea, la forma de revisar en forma rápida es el método indirecto porque va restando comparativamente lo que es el inicio del año versus el total de movimiento, ¿verdad? O el inicio del mes versus el total de movimiento a la salida.
pero saca de todas las cuentas del activo y pasivo y de los ingresos y egresos. ¿Verdad? Y ahí lo que tenemos que ver es que hay cuentas que no tienen realmente movimiento de flujo y esos son los que tenemos que sacar de este flujo. El sistema nos permite ver, o sea que nosotros no tenemos problema si está adecuadamente configurado, porque también no todo depende del sistema, claro, depende mucho del contador. Sí. Entonces, si nosotros tenemos nuestro balance general de movimiento y configuramos adecuadamente de acuerdo a la resolución 113, de acuerdo a la resolución 49, a lo que nos pide la SEP, entonces podemos sacar estos estados en forma parcial y podemos hacer el análisis de estado financiero, que es al final lo que nos pide el cliente, ¿verdad? Si estamos en un estudio contable, o lo que nos pide el accionista si estamos dentro de la empresa. Entonces se dan cuenta, ya sea el método directo o el método indirecto, la información del flujo de estado, de flujo efectivo, tiene mucho que aportar a la gestión de la entidad, principalmente en el caso de probable insolvencia. O sea, ese tema de llegar a la quiebra es lo que no tenemos que, o sea, que tenemos que cuidar, ¿verdad? Exactamente, qué importante este punto, licenciada Nadia. Y sobre todo me encantó, ¿verdad? Cuando dijiste, ¿verdad? Que también gracias al sistema se pueden sacar estos informes, ¿verdad? Estos datos se pueden tener, ya que esa justamente es la idea también, ese es el fin de Star Software, ayudar al profesional contable justamente en el ejercicio de su profesión para poder realizar todos estos procesos de manera más ágil, más rápida y que ya tengan la información precisa que necesitan en tiempo real, ¿verdad? Entonces, qué gusto escuchar eso, que también Star Software ya tiene, entonces, toda esta facilita el trabajo del contador, ¿verdad? ¿Y qué debemos analizar cuando revisamos las notas a los estados financieros? Y como habíamos dicho al comienzo, ¿verdad? Es un resumen de las políticas contables vigentes. O sea que volver a empezar, vemos todos estos estados y si algún estado, como les dije, tuvo un cambio sustancial que afecta el mal movimiento, ¿verdad? La famosa empresa en marcha, o que afecta la viabilidad de cobranza, o que afecta digamos, nuestro proveedor. Imagínense que teníamos un proveedor que era el 40% o el 60% y hoy ese proveedor con la crisis también tiende a desaparecer, o era una empresa que teníamos del extranjero y fue absorbida y ya no se va a dedicar a traer esos productos. Entonces, claro que nos impacta. Entonces, ahí en la nota de los estados nosotros tenemos que dejar ya unas líneas en el camino porque no sabemos las expectativas del año que viene. O sea, nosotros hoy estamos con muchos cambios, tanto a nivel regional, ni qué decir a nivel mundial. Imagínense el caso de las empresas que se relacionan con el trigo, con la harina, con el tema del caso de la guerra que está en Ucrania, ¿verdad? Sí. Entonces, esta nota del estado financiero hace que se informe y eso a su vez se refleja en la memoria del directorio cuando estamos en una sociedad, porque de repente los productos se encarecieron, compramos menos, vendemos menos y tenemos menos retorno financiero y muchas veces no llegamos a empatar la utilidad. O sea que es muy importante porque nos va indicando los principales aspectos. Entonces, si de repente está bien hecho la nota del estado, que no es una simple copia, pega, resta y suma, vamos sacando información importante que va a quedar registrado. La forma de amortización de préstamos, muchos créditos incobrables que tuvimos que mandar hoy justamente a incobrable conforme al Código Civil. Entonces ahí nos va diciendo cuáles son las principales cuentas, inclusive los importes. O sea, nosotros podemos poner el listado de todo lo que pasamos en cobrable con sus importes. Por eso es la nota, es el detalle. Porque los otros informes que eran en forma resumida. Y en cambio en el detalle sacamos los movimientos más importantes. Y guarda relación, como les dije, con el análisis de estado que nos pide la SEP, que entonces también ahí podemos expresar. También, siguiendo con el caso del software, acuérdense también que el software nos da unos principales ratios. Entonces, si nosotros tenemos estos estados, esos ratios guardan relación y podemos revisar si está correctamente, como les dije yo, parametrizado. Vuelvo al tema parametrización, porque si no estamos correctamente parametrizados, el software no va a hacer milagro. Claro. Pero si está correctamente parametrizado, estos elementos que estábamos diciendo podemos sacarlo en 7, 9 indicadores y el contador se va a dar cuenta si algo faltó, no está bien enlazado. ¿Por qué? Porque no refleja lo que estábamos cargando. O sea, el contador va a poder identificar al sacar esos indicadores adicionales si realmente está correctamente el enlace, ¿verdad?
Porque una o dos veces vamos a revisar el enlace y después ya estamos tranquilos Así mismo, con el sistema, con las nuevas cuentas que se vienen. Excelente, licenciada, qué bueno, qué lindo. Y aquí tengo unas cuantas preguntitas, licenciada, de la querida audiencia que me gustaría realizar, ¿verdad? Acá Nati Servín nos pregunta, ¿el flujo de caja o efectivo es un juego de los estados financieros? ¿Qué pasa si no cuadra con el importe de caja del año actual si ya se cargó todos los efectivos relacionados? Y justamente puede ser que esté dos opciones, por eso hablo de la parametrización, que no esté correctamente parametrizado porque se creó una nueva cuenta. O sea, muchas veces nosotros creamos las cuentas en el sistema, pero no nos encargamos de enlazar con el informe tributario. Y estos informes salen del estado tributario, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener una diferencia. Puede haber ahí, claro. Otro problema es que esté incorrectamente enlazado una cuenta que no corresponde al flujo de caja, como les dije yo, el caso de las reservas o las depreciaciones. Entonces hay cuentitas o cuentas de orden de algún préstamo que nosotros realizamos los contadores más antiguos sobre unas envergaduras de préstamo y créditos en litigio, por decir, acciones judiciales. Entonces si está mal enlazado el flujo no va a responder. Y como les digo, también tenemos de repente algunas cuentas de clientes y de proveedores que se hicieron algunos ajustes y que no son reales, vamos a ser sinceros. Y entonces todas las cuentas de proveedores y clientes están totalmente relacionadas con el flujo de efectivo. Entonces muchas veces que hace la gente dice, bueno, vamos a hacer que se canceló este cliente porque no quiere hacer todo un ajuste de crédito por incobrable. Pero ¿qué significa? Afecta al flujo porque indirectamente que dice que hay más dinero. Entonces no se puede hacer ajustes sin la debida documentación. Y no se puede hacer ajustes principalmente en el resto de las cuentas que afectan al todo, que es el cuadro de efectivo del flujo de caja o en este caso caja y banco. O sea, pueden haber varios escenarios. Tendría yo que analizar su contabilidad para ver dónde podría estar el error. Pero en principio, si está correctamente parametrizado, lo que es la cuenta caja del balance tiene que cuadrar con el flujo efectivo de saldo final, ¿verdad? Estamos hablando del saldo final de caja con el informe de flujo efectivo del saldo final que tiene que estar cuadrando. Le decíamos el famoso cruce, que ella dice no le está calzando. Y no le está calzando, ¿por qué? Porque de repente pudo haber alguna cuenta que no está correctamente parametrizada. Excelente, gracias licenciada. Aquí Natalie ya está agradeciendo respuesta aclarada, eso muchas gracias. Acá Eli Cardoso nos consulta cómo afecta el cuadro de cómo afecta el cuadro de depreciación y revalúo en los estados financieros. Y justamente ese cuadro de depreciación y revalúo afecta también al cuadro de variación patrimonial, porque ahí tenemos las reservas. Entonces, si nosotros no hacemos adecuadamente la depreciación o el revalúo, ¿dónde nos va a afectar? En nuestro cuadro de patrimonio. Y nuestro cuadro de patrimonio tiene relación, como decíamos, con la quiebra técnica, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos de registrar, por ejemplo, un edificio que tiene un revalúo importante, no digo ahora porque ahora el revalúo pasa cada 5 años, pero imagínense este escenario en el 2018-2019 tenemos un edificio y ustedes saben que por el tema de la inflación, nuestro revalúo se ajusta al tema de la inflación y nuestra inflación estaba en 4 o 5 dígitos, 4 o 5 números, 4,5, 5, tanto. Entonces, con que yo no registre un revalúo de un edificio, significa que mi patrimonio va a estar desvalorizado, sumado luego a que nuestro registro es histórico. También afecta al balance, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo no hago una depreciación y la ley me permite, ¿qué estoy haciendo? Estoy abultando el activo. Y entonces automáticamente al abultar el activo, ¿qué abulta? Abulta también las utilidades. Exacto. O sea que sí o sí un inadecuado registro contable no va a reflejar la situación económica y patrimonial a un momento dado, nuestra famosa fotografía. Entonces, si los importes en los activos, ¿verdad?, son enormes, porque puede ser que sea una inmobiliaria y que los bienes sean todos de la inmobiliaria. Exacto, ahí automáticamente nos va a golpear
en el activo y en el pasivo porque no hicimos adecuadamente las depreciaciones y los revalúos. O sea, yo por eso digo, de acuerdo siempre al tipo de entidad, nos puede afectar o nos puede golpear más un estado que otro. Excelente, gracias. Entonces también Eli, ya está respondida tu preguntita. Laura Berni nos pregunta si en el cuadro de depreciación existe valores contables, ¿se debe expresar en los estados financieros o solo valores fiscales? En el cuadro de depreciación, en este caso es fiscal. Bueno, vamos al caso porque si bien hoy nuestra norma fiscal se ajusta a las normas internacionales de información y se actualizó un poquitito, ¿verdad? Bajamos los años, debemos de cuidarlo. Porque, ¿qué nos permite el cuadro de depreciación? Dice transferir, en este caso, la reserva de revalúo, ¿verdad? ¿Qué era la reserva de revalúo? Es la actualización por producto de la inflación. Hoy nuestra inflación está a 11.6. Entonces, eso realmente es fiscal. Ahora, si yo quiero un cuadro de depreciación que no sea fiscal, yo no voy a tener en cuenta, en este caso, el revalúo, ¿verdad? O sea, nosotros, quiero aclarar, nosotros tuvimos mucho crecimiento macroeconómico y se estabilizó la economía y por eso teníamos inflaciones por debajo de los 2 dígitos. Entonces, en países desarrollados, yo siempre digo así, los dígitos de inflación no superan 2%, 3%. Entonces no es necesario hacer un revalúo y se hace una depreciación lineal conforme nos dice ahora nuestra resolución 77/20, nuestra resolución de depreciación. Y Paraguay, si quiere ser un país en vía de desarrollo, ¿verdad?, progresista, entonces ¿qué hace? Se ajusta a estas normas internacionales y cuida sus datos macro. Entonces no habría tanto inconveniente y nuestro cuadro de depreciación parecería más un cuadro ajustado a las normas internacionales de información financiera porque no contempla estos ajustes por inflación. Pero hoy volvemos a nuestra situación actual donde superamos los 2 dígitos. Es importante que la SEC nos permita hacer la actualización de la reserva porque lo único que nos dice es si mi dinero antes era 100.000 y con 100.000 yo podía comprar, por poner un ejemplo, 5 kilos de tomate, hoy con 100.000 no compro 3 kilos de tomate. Entonces si yo uso la reserva de revalúo, ¿qué va a decir? Se va a mantener el valor, en vez de decir vale 100, va a valer 150. Eso es más lo que nos permite ese cuadro de depreciación y revalúo. Entonces, en estadios normales con países que tienen una economía controlada, menos de 2 dígitos y solamente hasta 2 o 4%, no se usa revalúo. Pasando la situación, y estamos en ese escenario lastimosamente en Paraguay, la SEC debe arbitrar los medios necesarios para que nosotros hagamos ese revalúo. Entonces, hoy en Paraguay nos ajustamos al cuadro fiscal. Ahora, un tema. Si yo de repente me dedico al transporte, voy otra vez al escenario de empresas. Y por supuesto, mi vehículo uso para lo que es el flete, o uso para lo que es el taxi, o Bolt, o Uber. Lógico que mi vehículo se va a depreciar en menos tiempo que el tradicional. Entonces, ahí si yo quiero sacar del cuadro de depreciación y hago una amortización acelerada, va a ser no deducible para el fisco, pero yo puedo hacer una amortización acelerada y va a ser no deducible para el fisco, pero ¿para qué voy a tener un vehículo que ya no me sirve? Entonces, ¿voy a tener que pagar? Sí, porque el fisco me permite, por decir, depreciar en 5 años, por poner un ejemplo. Sí. Pero yo entré ya está cero. Y si estamos en empresas de tecnología, nuestros equipos no van a valer 3 años. Nuestro equipo en 1 año y medio puede ser que ya no usemos porque estamos a full 24 horas con el equipo tecnológico. Sí. Entonces ahí sí vamos a usar nuestro cuadro y conforme a las normas que vamos a mandar a gasto no deducible. En otros países permiten por ley amortización acelerada de acuerdo al tipo de empresa. Entonces nos falta llegar a esa situación en el sector tributario. Mientras tanto, usamos nuestro cuadro de depreciación y revalúo, podemos usarlo directamente conforme las NIFI y ajustarlo al sistema tributario paraguayo. Acá en Paraguay no se hace mucho eso. Entonces, ¿qué se hace más? Se ajusta de acuerdo a la resolución tributaria y a veces le tenemos a ese bien que ya no nos produce. Sí. Estamos abultando, ¿qué decía? Abultamos un activo que ya no nos sirve. Y encima sobre eso estamos pagando otra utilidad. ¡Wow! Tal cual, porque lindo sería poder llegar realmente a ese tipo de
de depreciaciones, como bien decía la licenciada, ¿verdad? Que tenga que ver de acuerdo al rubro, a lo que se dedica la empresa, ¿verdad? Es tan cierto eso. Acá Sofi Gene nos pregunta, ¿qué revisión se debería hacer con relación a las cuentas que sean en monedas extranjeras para los estados financieros? Y principalmente la diferencia de cambio que nos permite la SER. Ustedes saben que la SER nos dice que tenemos que usar el tipo de cambio del día, que hoy ya es todo en internet, ya tenemos el Banco Central. Igual la SER al día siguiente quita su cierre, ¿verdad? El estándar. Entonces lo primero que tenemos que ver es que el software contable, cuando tenemos venta masiva, y más todavía en dólares, estoy hablando de área tecnológica, porque tenemos empresas que si bien la registración paraguaya es en guaraníes, el movimiento es todo en dólares. Sí. Entonces, ¿qué tiene que estar? En primer lugar, todos los días se tiene que cargar el tipo de cambio, ¿verdad? Y utilizar ese tipo de cambio. Y después, a fin de año, porque una cosa, cuando estamos dentro del mes, ¿qué es? Dentro del mes es cruzado, ¿verdad? El tipo de venta para la compra y el tipo de compra para la venta, ¿verdad? Un control cruzado. Cuando estamos a fin de año, ¿qué tenemos? Directo. Tipo comprador, tipo vendedor, ¿verdad? Entonces, esos análisis con las monedas, y les cuento que los auditores que son especializados, al mirar, por eso el fisco separó diferencia de cambio deudor y diferencia de cambio acreedor, ya se da cuenta si medianamente, de acuerdo al movimiento de la empresa y el tipo de dólar, si la gente no quiere hacer un ocultamiento en el tema de las importaciones y las exportaciones. Entonces, sí es muy importante que todo lo que es banco, ¿verdad? Todo lo que es mercadería, todo lo que es deudas y clientes en moneda extranjera estén adecuadamente valorizados en forma mensual y el ajuste fiscal a fin de año, porque eso no nos hace el sistema. El cierre, muy bien, le agradezco la pregunta sobre tipo de cambio. A final de año, el último día, lo tenemos que hacer nosotros los contadores. ¿Por qué? Porque cambia el clip de cruzado a línea recta. Entonces, ese ajuste lo debe hacer el contador y si tiene auditoría, entonces el auditor va a verificar que al cierre del 31 esté el tipo de cambio correcto con las cuentas que corresponden en el activo y en el pasivo. Excelente, gracias. Entonces también, Sofi, ya está respondida tu preguntita. Y vamos a nuestra última pregunta del día, un poquitito en honor al tiempo de la licenciada también, para ir redondeando. Ángel Troche nos consulta qué tipo de cambio se utiliza para las cuentas activas, pasivas, patrimoniales al realizar el cierre, es su pregunta. Justamente lo que le estaba diciendo, al realizar el cierre, en el activo tenemos el tipo comprador y en el pasivo el tipo vendedor. Justamente ese era el gran cambio que se hace al 31 de diciembre y guarda relación con la anterior pregunta. Excelente, licenciada. Qué lindo estuvo, la gente bastante. Quería claro. mostrar un poco el informe. Sí, entonces, perfecto. Voy a abrir y le voy a decir que me pasen acá un ratito. Es en el Marangatú, ¿verdad? Entonces, por un lado, nosotros tenemos la carga de los informes que son en el Quechaucá, ¿verdad? Entonces, la nota de los estados financieros, que como les dije, tiene que estar correctamente expresado. Son de 2 años, ahí tenemos el ente, las principales políticas de contabilidad, la disponibilidad de crédito, que se van ajustando de acuerdo al tipo de entidad. Entonces, es una cosita muy pequeñita. Y tenemos también el balance, ¿verdad? Entonces, el balance que viene de... voy a cerrar esto. El balance que viene del Quechaucá, vamos a ver otra vez acá está, mi balance. Bueno, entonces... nosotros presentamos en el Quechaucá y después tenemos que subir en nuestro Marangatú, ¿verdad? Entonces nuestro Marangatú saca la versión de los estados financieros, informa qué archivos son, el estado el anexo, el de los balances, y eso nosotros en su conjunto, ¿qué hacemos? Subimos y eso, como digo, cuadra con nuestro balance del sistema, que nosotros del sistema nomás sacamos. O sea, ahí tenemos todo el balance, el cuadro de pérdida y ganancia, el cuadro de ingresos, el cuadro de flujo efectivo, si se dan cuenta, y el estado de variación patrimonial. O sea que acá está, que sí o sí tenemos que cargar y que ya está todo en la SER. Por eso les decía, señores, que hoy tiene que guardar relación
el saldo de caja, ¿verdad? Con el saldo final del flujo, tiene que guardar relación los estados financieros con el estado de variación patrimonial y así sucesivamente, porque esto hace rato se viene presentando en la SEC, pero ¿qué pasaba? No teníamos los detalles que hoy le proporciona la RG 90, o en este caso la RG 104. Entonces es muy importante tener en cuenta y que no es cualquier carga, tenemos que saber cerrar los estados financieros. Bueno, y eso más era para mostrar y cerrar. Me encanta, licenciada. Entonces, ¿cuál es, redondeando un poquitito, cuál es tu recomendación en cuanto a todo lo que sean los estados financieros, ya que nuestro tema justamente hoy era la revisión de los estados financieros? Y respetar un poquitito lo que son las resoluciones, ¿verdad? Disculpen, era la resolución 110, ¿verdad? La resolución 49, la resolución 77/20, o sea, ustedes van buscando los enlaces. Respetar la forma de enlazar, en este caso, los balances con el estado de variación, respetar con el enlace tributario para que se refleje el balance que nosotros tenemos realmente en la empresa con lo que cargamos en la SEC. Porque como le digo, hoy esos datos son legibles, hoy ya tenemos más sistemas automatizados de control y nosotros tenemos que adelantarnos a esos controles. Y por supuesto ayudar al sistema financiero de la entidad, porque se dieron cuenta que todo afecta a la capacidad de pago y de cobro que tiene la entidad. Si la entidad cobra a tiempo, compra mercaderías, vende y podemos seguir y también generamos fuente de empleo. Entonces es muy importante la salud financiera y la salud financiera se ve a través de los estados financieros, justamente. Excelente, licenciada Nadia. Qué gusto tenerte con nosotros. Ahora sí, vamos entonces también a agradecer a nuestra querida audiencia que está ahí conectada, a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra fanpage, también a través de Instagram, a quienes saludamos también con mucho cariño a todos. ¿Y qué les parece si vamos al sorteo entonces de este hermoso termo artesanal que nos acompañó aquí durante toda la transmisión? Vamos a ver quién se va a llevar este termo para disfrutar unos ricos tererés, que ya en breve se vienen los días bastante calurosos. De todos modos también sirve para tomar mate, porque es un termo que se adapta frío o calor, así que también puede servir para unos matecitos ricos en estos días frescos que estamos teniendo aquí, iniciando este hermoso mes de noviembre. A ver un poquitito quién se lleva este termo entonces. Ahí vamos a conocer ya el nombre del ganador. Ahí tenemos Diana Peralta. Felicitaciones, te ganaste este termo, así que cuando puedas pasar a retirar este hermoso termo que te ganaste, te esperamos aquí en Starsoft, en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, para que puedas pasar a retirar tu regalo. Muchas gracias nuevamente, licenciada Nadia. Qué placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Ojalá que pronto la licenciada pueda acompañarnos nuevamente con otros temas más también. Gracias nuevamente a toda la querida audiencia que se estuvo sumando allí a lo largo de la transmisión. Será hasta la próxima en un encuentro más de Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Gracias.